Bueno, pues saludos y muy buenas tardes. Gracias por darse cita en esta celebración del gran Amílcar Tirado. Yo soy Hilda Teresa Ayala González, archivera general de Puerto Rico y directora de la Biblioteca Nacional de Puerto Rico. Y en nombre del director ejecutivo, el profesor Carlos Luis Cortés, le damos la más cordial bienvenida a el edificio Dr. Ricardo Alegría Gallardo, sede del Archivo General y la Biblioteca Nacional de Puerto Rico. Durante el mes de abril hemos estado celebrando los 100 años del gran Amílcar Tirado y esto ha sido posible gracias al comité que arduamente ha coordinado las actividades que hemos celebrado y que van a concluir este sábado aquí en el archivo a las 2 de la tarde. Agradecemos a Roberto Ramos Perea, Ramón Almodóvar, Pedro Doreste Ramos, Maricel Flores y Aleida Santiago por hacer posible esta celebración. Y hoy vamos a continuar con la conferencia Amílcar Tirado y el cine psicológico puertorriqueño por Roberto Ramos Perea y la proyección de Ayer Amargo, película de 1960 dirigida por Amílcar Tirado. Al finalizar habrá una sección de preguntas, así que las personas que nos están viendo a través de nuestras redes sociales pueden colocar las mismas y las vamos a ir atendiendo. Luego, las personas que estamos aquí presentes podremos participar de la exhibición Amílcar Tirado, Cine para el Pueblo, elaborada por nuestra archivera Maricel Flores, que está aquí en el Archivo General y que va a estar disponible para todos hasta finales del mes de mayo. Roberto Ramos Perea nació en Mayagüez, Puerto Rico. Es dramaturgo, guionista, director de escena, historiador y sociólogo del teatro y el cine puertorriqueño. Cursó estudios superiores de dramaturgia y actuación en el Instituto Nacional de Bellas Artes de México, Distrito Federal, y prosiguió esos estudios en la Universidad de Puerto Rico. Es presidente del Instituto Alejandro Tapia y Rivera. Ha sido profesor invitado de la Universidad de Puerto Rico, la Universidad Interamericana y el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, siendo sus áreas de especialidad la dramaturgia, la inteligencia puertorriqueña negra, la sociología del teatro y el cine y la literatura romántica del siglo XIX. Bienvenido, Roberto. Muchísimas gracias, Hilda. Y estoy muy contento de que me toque hoy la conferencia y las preguntas con ustedes en la exhibición de Ayer Amargo. Y ya se enterarán de por qué considero que esta es una película importantísima para la historia de nuestro cine. Y con la actividad de hoy, pues solo nos queda una, la del sábado. Y estamos muy contentos de que Amílcar haya sido homenajeado como se merece, y todavía creo que se merece mucho más. Y el Instituto de Cultura, el Instituto Tapia y la Asociación de Amílcar Tirado, junto con Monchi Almodóvar, que representa a muchísimas organizaciones, y sobre todo Maricel, que ha realizado una exposición fabulosa en el salón de aquí al lado. ¿Ah? Ajá. Sí. Aquí estoy. Muy bien. Bueno, que colocan a Amílcar en el lugar que se merece dentro de la historia de nuestro cine. Cuando pensé el título de esta breve charla, no pensé en abrir una caja de Pandora en mis estudios sobre la sociología del cine puertorriqueño, porque definir el cine psicológico no es materia de 15 o 20 minutos. Y tratar de repetir la misma hazaña con la aplicación de criterios sobre lo que es cine puertorriqueño y cómo lo vemos en términos de la psicología, nos tomaría largas horas discutir y sentir y no agotaríamos el tema. Para esta breve presentación apuntaré simplemente un aspecto psicológico y uno sociológico. Empecemos por este último. La relación de Ayer Amargo con la sociedad y el tiempo que la produjo. ¿Por qué existe la película Ayer Amargo? ¿De dónde sale? ¿Y cuál fue la intención de hacerla? ¿Cómo se hizo? ¿Se logró lo que se esperaba de ella? ¿Cuál fue la recepción? ¿Qué clase de película fue? ¿Qué convenciones fracturó, sostuvo o innovó? Para esto necesitamos urgentemente convocar algo de la historia social de nuestro cine
en los orígenes de la llamada época de oro del largometraje de ficción, es decir, desde 1958, con el comienzo del rodaje de Maruja, hasta Más allá del Capitolio, única película de la Cooperativa de Arte Cinematográfica dirigida por Amílcar Tirado en el verano de 1962 y estrenada en el 63. Ese es el periodo al que nos vamos a referir en estos 20 minutos que espero estar hablando con ustedes. De Provo Films, Provo viene de Proborinte, ¿no? Compañía filmográfica independiente fundada el 28 de mayo de 1957, sabemos que a su cabeza creativa y gerencial están los nombres del actor Axel Anderson, del actor y poeta Víctor Arrillaga y el empresario de cine y de teatro puertorriqueño Jerónimo Mitchell Meléndez. El primer proyecto de Provo Films fue la muy conocida película Maruja, protagonizada por la actriz puertorriqueña más reconocida y no menos talentosa, la portentosamente bella Marta Romero. Maruja comenzó a filmarse con gran entusiasmo en septiembre del 57 bajo la dirección de Oscar Orozábal Quintana, a un costo presupuestado de $81,000. Las pocas acciones de Provo sufragaron parte de los gastos y para que pudieran comenzar a desarrollar su solvencia, Fomento accedió a un préstamo de $20,000 para completar los ingresos del proyecto. Como todos sabemos, Maruja fue el estallido de lo que sería el nuevo cine puertorriqueño mal llamado comercial. Pero las cosas para Provo no afectaban bien. Según sus estados de cuenta, Maruja recaudó $195,000, lo que es un éxito incuestionable. Pero el pago de los altos porcentajes de los contratos leoninos de distribución de la Columbia Pictures asesinaron el éxito. Tras el pago de las deudas contraídas, la ganancia real de la película fue de $11,000. Las culpas del fracaso económico empezaron a repartirse con una buena carga de reyertas, de reclamos muy fuertes y agresivas discusiones entre Víctor Arrillaga y Axel Anderson contra el productor Jerónimo Mitchell, al punto en que este último decide retirarse de Provo, no sin antes exigir que sus acciones fueran pagadas en su totalidad, y estas sumaron casi $9,000. Este rompimiento fue oculto por la prensa, aunque luego fuera confesado por el director de Maruja. Lo que pasaría con Provo y sus consecuentes fracasos y endeudamientos entendemos que es materia de más amplios estudios. Así que nos concentraremos en la figura de Jerónimo Mitchell, quien sale de Provo con $9,000 para financiar su nuevo proyecto, que comenzaría a filmarse al mismo tiempo que el nuevo proyecto de Provo titulado El Otro Camino. Ahora todo el mundo quiere filmar películas en Puerto Rico, gritó el comentarista Enver Asís cuando se anunció el próximo rodaje de Ayer Amargo. En esa época era por todos conocido que la astucia y sagacidad empresarial de Mitchell podía fácilmente identificarse con codicia, pues no vivía el romanticismo nacionalista y socialista que Provo manifestará en ese pasado. Mitchell, con los fondos Sevilla del proyecto y con un contrato de subsidio y distribución de la Columbia Pictures en la que tenía conocidos, inicia la producción sin socio, pero con un inversionista desconocido, bajo el nombre corporativo de Mitchell Productions. La película se llamará Ayer Amargo. Y la decisión de contratar a Amílcar Tirado y a Marta Romero debe haber motivado el sacrificio de algunas partidas de producción, siendo la primera de ellas el guión. Ya Mitchell se consideraba escritor y por ello sufre el argumento de Maruja. En este momento, Provo pagaba $13,000 por un guión original, un % considerable del presupuesto. Y como Provo era el rasero con que se vivió la industria comercial de estos años, Mitchell se dijo a sí mismo, pues me los ahorro. Pero tenía que asegurar primero los salarios de Amílcar y Marta y el de un actor puertorriqueño acusado de vanidoso y engreído que había abandonado temporalmente su exitosa vida de cine en México para colaborar con el cine puertorriqueño. Pues manifestó que Ayer Amargo sería la mejor película que se haya filmado aquí.
Este actor se llamó Arturo Correa, el galán puertorriqueño del cine mexicano, quien le envió un guiño desdeñoso a la gente de Provo. En ese instante estaba luchando por convencer a Fomento de que le prestaran $30,000 para filmar El Otro Camino y no se le estaba haciendo nada fácil. Para Mitchell, la imagen de su compañía productora era la que le garantizaría nuevos tratos con la Columbia y la comunidad latina de Nueva York. Pero Mitchell sabía que la discusión pública de su pelea con Provo podía arruinar los mutuos planes de expansión y hasta la imagen crediticia de ambas compañías. Por eso no veremos alusiones directas a este sonoro conflicto en la prensa. Sin embargo, en algún tipo de contubernio no escrito, Mitchell consideró que la presencia de Correa le garantizaba una amplia distribución en el atestado mundo del cine mexicano. Lo que Mitchell quizá también sabía era que Luis Muñoz Marín estaba considerando una propuesta de Mario Moreno Cantinflas, su amigo personal, para mudar sus estudios de México a Puerto Rico, lo que daría un serio impulso a la industria local, y era obvio que tanto Mitchell como Correa querían un pedazo de ese pastel. Correa se mantuvo durante toda su estancia en Puerto Rico entonces en una continua promoción de su persona y de sus triunfos mexicanos, en la que incidentalmente hablaba de Ayer Amargo. En estas entrevistas, sus riñas personales con Axel Anderson salieron a flote varias veces. Pero lo que se hacía obvio era que el rompimiento entre Mitchell, Anderson y Arrillaga habría motivado la creación de dos sectores o grupos de producción que, si bien tenían el fin común de desarrollar un cine nacional, tenían intenciones y caminos variados. Para reafirmarse en su interés comercial, Mitchell necesitaba al mejor director de ese momento, que, sin embargo, no había realizado como director ninguna película comercial hasta ese instante. Aunque eran claras sus destrezas adquiridas en la Divestro, fue quizá por su trabajo como asistente de producción no acreditado en el éxito comercial de Non-Story, dirigida por Fred Zinnemann en el 59, el que debe haber atraído la atención del empresario Mitchell. Amílcar y Mitchell deben haberse conocido por los lazos comunes entre los laborantes de la Divestro y Provo. Y este lazo fue, entendemos que fue Luis Maisonet, quien viene de la Divestro y será un activo recurso de Provo Films. Amílcar ya caminaba sin ostentación por la buena fama que había conquistado en la Divestro. Mitchell debe haber conocido de primera mano los triunfos de Amílcar, y aunque el cine en que Amílcar destacó estaba muy lejos de lo que él pretendía, sin pensarlo le contrata por un aproximado salarial de $2.500, delegando en él todas las decisiones. Amílcar se llevaría consigo a algunos de sus colaboradores de la Divestro, como su guionista Oscar Antonio Torres, a Héctor Mor y varios más, delegando la dirección de la fotografía en el reconocido cameraman mexicano Agustín Martínez Solares. En este club se consolidaron múltiples estilos de trabajo y variadas percepciones de lo que debía ser el cine nacional. Como siempre, Amílcar se reservaría para sí mismo su propia visión. Entonces entremos al aspecto psicológico que quiero apuntar y volveremos en esto al final. El pueblo de San Germán es el escenario de la película y de entrada nos topamos con un drama realista, influenciado por la muy conocida obra teatral española que trata sobre la infertilidad femenina y no es otra que Yerma de Federico García Lorca. Y desde las primeras escenas de exposición del asunto, ya vamos sintiendo la molestia de algo inevitable entre esta pareja de esposos que ansía fervorosamente tener un hijo. Y él vive la angustia de no poder hacer nada para hacerla a ella feliz. Incluso resalta el atribulado interior de las actuaciones, al ser captadas en escenas donde la cámara está muy quieta y los actores, como enajenados de sus dolores, se hablan como autómatas sin mirarse a los ojos. Amílcar debe haber sentido que lo inevitable de los sucesos lleva a la parálisis del pensamiento y luego a los espacios de defensa contra lo nuevo y lo desconocido. La autodefensa se convierte en una trinchera
y es el plano en extremo cerrado, o el close-up, el encargado de transportarnos a ese mundo interior. Cuando el personaje de Correa llega a la casa con el pequeño hijo que él tuvo de una mujer con la que sostuvo un romance pasajero, el esperanzador mundo de Juana comienza a derrumbarse. Las tomas de su hermosísimo rostro, pausadas, internas, terriblemente solas, abren la puerta para darnos a conocer la íntima tragedia de la infertilidad que los destroza. Amílcar se ocupa de que no busquen las actuaciones de Marta como melodramáticas o cursis, o como se dijo en la prensa de la farándula entonces, que Marta no hiciera galas de su caminar Marilyn Monroeado, como había sido criticado por su actuación en Maru. Ustedes saben que Marta caminaba muy sexy, ¿no? Entonces decían que ese caminarcito se lo había robado a Marilyn Monroe. La crítica era implacable. La dirección de Amílcar exigió mucho del instinto de la actriz que era Marta. No debido a lo sensual donde quería encajársele desde Maruja y sus proyectos televisivos. La cámara de Amílcar penetró sin protocolos en la mente de una mujer atormentada, seca, doliente. Bástenos mencionar la escena donde ella, que cautelosamente llevaba cuenta de sus días de ovulación, se destroza con la llegada de la menstruación que trasciende a sus dolores físicos, en una escena de locura emocional muy apreciable y poderosa. De la misma forma, la escena de la consulta espiritista es de un realismo impresionante, en unión a la actuación de Delia Esther Quiñones y, sobre todo, su manejo de las transiciones a las que sin remedio debe enfrentar para su propia redención. La escena de espiritismo fue terriblemente reseñada por el maestro Enrique Laguerre, un abierto y libre pensador entonces, que la calificó de costumbrista y vulgar a tan importante escena. Una escena bien conflictiva, la mencionan en todas las películas. Para ello, Amílcar se vale de una cámara muy cercana, que se pasea lenta, como los deseos insatisfechos, en una panorámica del alma que sobrecoge. No será la primera actuación de Marta Romero ni la más llamativa, pero sí podemos asegurar que fue una de las más internas e intensas, donde las consecuencias psicológicas de la esterilidad femenina mueven a la compasión y a la solidaridad. El trabajo con la psicología de los niños en Ayer Amargo es de una singularidad que alcanza lo sublime. Las escenas con los niños actores, desde la ingenuidad del niño Víctor Manuel Hernández, que luego se destacará como un excelente niño actor, la picardía de Raulito Carbonell y Julia Margarita Fabián son atrapadas con gran inocencia y realismo, como si Amílcar, que ya tenía amplia experiencia con los niños de los peloteros, tuviese muy claro los laberintos intuitivos de las mentes infantiles. Si por años, desde la década del 30 en América Latina y Europa se le llamó cine psicológico, a aquel cine que destacaba las flaquezas humanas y sus distorsiones como motivos dramáticos, encontrará su cumbre en la obra de Alfred Hitchcock. Amílcar Tirado, un buen discípulo, desarrolló su estilo propio a la sombra de nuestras idiosincrasias sobre estas influencias del cine de Hitchcock. Amílcar conoce los dobleces puertorriqueños, los sonoros de sus garatas vecinales, la curiosidad de los niños, la hipocresía religiosa, al punto de convertir un sencillo guión cursi de Jerónimo Mitchell en una película que posee amplísimas posibilidades de discusión. En resumen, es Amílcar quien salva esta historia del pozo de lo común. Dificultades fueron muchas. La película se filmó en unas 2 semanas, pero las malas relaciones entre Marta Romero y Arturo Correa no ayudaron a la película durante su rodaje. Cuentan las malas lenguas y algunos periodistas de farándula que Correa hizo a Romero varios avances afectivos no solicitados, que ella protestó ante la producción. Incluso se cuenta de una pelea a gritos en el set entre ambos, cuando éste en su arrogancia pretendía decirle a Marta cómo se debía actuar. No tenemos idea de cómo Amílcar pudo lidiar con todo esto, pero ciertamente nada de eso se traduce en la pantalla. Creemos que Amílcar inicia esta conocida tendencia psicologista en nuestro cine, que le dará el pie para su trabajo psicológico supremo en Más allá del Capitolio. Así, cada película que filmaba Amílcar será una escuela o un ensayo para la próxima.
La llamada superproducción puertorriqueña Ayer Amargo estrena el 21 de julio de 1960 en el Teatro Matienzo a sala llena y con la presencia de la plana mayor del Partido Popular, del que Correa era devoto, y de una amplia presencia de los maestros del teatro, la literatura y el cine nacional. La recepción por parte de este sector fue muy positiva hacia la película. Los comentarios hablan de la excelente actuación de Marta y de la dirección de Amílcar. Poco se celebra a Correa y superlativamente honrados quedan los 3 niños héroes de la película. Esta fascinación por los niños actores nos llega desde el cine español y el mexicano, en el que se celebra con gran pompa las ocurrencias de niños inocentes y simpáticos que funcionan como relevo de comicidad. Sin embargo, los fanáticos de Maruja no se quedaron callados y las comparaciones se hicieron inevitables, dejando claro cuáles debían ser los criterios para considerar un cine puertorriqueño de calidad. Pero a esa calidad se le estaban imponiendo criterios de valoración de las industrias de cine de Estados Unidos y de México. Por ello, en esta etapa de nuestro cine, la dependencia de personal extranjero en los equipos técnicos y más tarde en los 5 créditos actorales será un criterio impuesto a las películas puertorriqueñas para garantizar su distribución. Ayer Amargo solo tendrá un extranjero en su equipo, el director de fotografía, mientras que sus películas contemporáneas, como Maruja, El otro camino, Más allá del Capitolio, tendrán que sostener al personal técnico extranjero a como de lugar si sostenían la ambición de ser distribuidas bien por la Colombia o bien por cualquier otra agencia distribuidora. Un cierto reseñista de farándula comentaba que Ayer Amargo no había aportado nada a la industria, que no podía compararse el éxito de Maruja y que el verdadero éxito se mide por la taquilla. Lo cierto es que Ayer Amargo solo soporta 2 semanas en el circuito de cine de Ramos Cobian, limitándose a San Juan, Ponce y Mayagüez. Ya Ramos Cobian para esas fechas veía su imperio de cine sucumbir y estaba muy cerca el anuncio del cierre de más de 7 salas alrededor de la isla, porque según Cobian, el cine ya no estaba dejando dinero. La película fue un rotundo fracaso económico. Y una vez pagadas sus deudas, Mitchell empaca sus maletas y se marcha a Nueva York con otro proyecto de la Columbia que esta vez copiará directamente al cine mexicano. Un proyecto sobre la mujer perdida y luego revivida, con la película La vendedora de amor, protagonizada por la puertorriqueña Linda Mirós en 1964. Con argumento, producción y dirección del propio Mitchell, con una avalancha de lo que hoy pudiéramos considerar talento latino, es decir, de actores y personal de numerosas procedencias que hacían vida en Nueva York. Y este tema, explotado hasta la saciedad por el cine mexicano, se puertorriqueñizaba en la atormentada vida y la sufrida actuación de la actriz Linda Mirós. Esto es una tendencia del cine mexicano. Yo el otro día me moría de la risa porque tengo una colección bastante amplia de esta época del cine mexicano y los títulos son muy elocuentes. La película, una se llama Perdida, otra se llama Engañada, otra se llama Mala Mujer. Entonces, la mujer queda como la culpable de todas las bajezas humanas. Los temas manidos del cine mexicano no le abandonarán nunca, ni como guionista ni como productor, y encontrará su clímax en una de sus 2 mejores películas posteriores, Amor, Perdóname, de 1967. Pero no volverá sobre los pasos del cine puertorriqueño, que en ese momento se encontraba en plena revalorización tras Ayer Amargo y el fracaso de la segunda producción de Provo, El otro camino, y la primera de la cooperativa Más allá del Capitolio, donde Amílcar se refugiará y podrá expresar lo máximo de su talento como director. Una pequeña seña podrá darnos la idea del fracaso de Mitchell con Ayer Amargo. Parece ser que varias de las copias de 16 milímetros de la película no fueron recogidas en los teatros. El proyeccionista del Teatro de Mayagüez, en ese entonces, guardaba los rollos de las películas que la Columbia no recogía o los productores no procuraban. Sépase que el costo de cada copia de cualquier película alcanzaba varios cientos, por lo que dejarlas abandonadas en los cines era una pérdida.
La copia de Ayer Amargo, exhibida en el Teatro Yagüez de Mayagüez a finales de los años 60, nunca fue recogida. Y de Ayer Amargo no se volvió a saber por más de 40 años. En el año 2000, el que esto les habla, lanzó una circular a todas las filmotecas de este lado del mundo en busca de nuestro cine perdido. Y la lista la encabezaba Ayer Amargo. ¿Cuál no sería mi sorpresa al ver que la lista había sido publicada por la prensa local y había llegado a manos del proyeccionista que mantenía en su marquesina aquellas viejas películas abandonadas? Este caballero viajó de Mayagüez a San Juan, puesto que sabía de mí por ser yo mayagüezano también, y se presentó ante mi oficina cuando yo laboraba para el Ateneo, y con los 2 rollos de una película de 16 milímetros me dijo muy sonriente: yo creo que usted está buscando esto. El susto fue enorme, pero disimulé y abrí una de las latas y impacté su condición, que el celuloide no estuviese húmedo y pegado, y abrí una de las latas y la desenrollé lo suficiente para ver prístinamente las letras de su título en sus fotogramas. Ahí me dije, este caballero me va a cobrar miles por esta película. Pero me arriesgué a preguntarle, ¿cuánto pides por ella? Y él, sin pensarlo un segundo, me dijo, dame 200 pesos. Suerte que los tenía en mi cartera. Y allí mismo se los di y firmamos un papel. Luego vino la odisea de transferirla a beta digital, que era el mejor formato de entonces, pues carecíamos de moviola o de proyectoras, que tampoco me arriesgaba a exponer. Y este favor nos lo hizo gratuitamente el amigo cineasta Ángel F. Rivera, cuando dirigía los laboratorios de la WIPR-TV. Ángel Rivera fue parte del team técnico de Ayer Amargo y no podía evitar su sorpresa al ver una película que había hecho hace 40 años atrás. Entonces fue cuando pude apreciarla totalmente y les confieso que quedé fascinado con ella. No solo por su calidad directorial o su guión, sino por su importancia en el proceso del desarrollo de nuestra definición de lo que es cine puertorriqueño en su temática. Hoy la película ya se encuentra en dominio público y por eso la podemos seguir viendo en varias plataformas, aunque sus rollos originales fueron víctimas de la negación por parte de pasadas presidencias del Ateneo de recursos para su preservación y además de las inundaciones que provocó el huracán María. Ayer Amargo es un importante momento de la creatividad infinita del maestro Amílcar Tirado, quien pudo verla y agradeció emocionado el homenaje que se le hizo cuando la estrené ese mismo año. Estreno al que se presentaron 2 de los 3 niños actores y que Marta Romero saludó efusivamente en la prensa y recordó como uno de sus más importantes trabajos. Ayer Amargo nos confirma lo que siempre hemos pensado del cine y que ha sido materia de larga discusión entre los que lo hacemos. ¿Qué se considera una película puertorriqueña realmente exitosa? Las taquillas que venden, el tema de que trata, o los actores, o los escenarios, el paisaje, o la psicología que expresa nuestros males coloniales, nuestra salud mental, nuestros sueños rotos. ¿Qué podemos llamar cine puertorriqueño? Un cine realizado únicamente por puertorriqueños es una historia compleja y extensa que hoy no podemos discutir a cabalidad. Pero nos queda Ayer Amargo como la mejor motivación para comenzar esa discusión. Muchas gracias. Y ahora, los distinguidos compañeros del archivo Imágenes en Movimiento nos van a poner Ayer Amargo y tú la vas a poner por internet. Así que nos estarán viendo. Al final nos quedamos los que quieran para